Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Tengo miedo. Ese miedo que creo que he tenido toda la vida, ¿no? Es un miedo que muchas veces me ha imposibilitado continuar adelante. No en el sentido de hundirme en la miseria, que también la vida a veces hace que nos hundamos en la miseria, sino un miedo que hace que no te sientas capaz de hacer muchas cosas. Y ese miedo, ahora empiezo a ser consciente de que ese miedo me ha limitado muchísimo en todas las áreas de mi vida durante toda mi vida. Este último año, quien me sigue sobre todo por Instagram lo sabe, yo empecé 2018 con un hashtag que es el hashtag Venciendo Miedos. Con él pretendía avanzar y exponerme públicamente. ¿Y a qué digo exponerme públicamente? Me refiero a todo el trabajo que llevo años haciendo desde la sombra, a hacerlo desde la cara, desde el sol, desde la luz. Así que en enero de 2018 decidí empezar a dar mi cara en los blogs, ¿no? Y en las cosas que hacía, y empecé a hacer stories, que son pequeños vídeos cortitos de 15 segundos, hablando y contando, un poco cada día lo que a mí se me ocurre, ¿no? Lo que se me ocurre sobre mí, sobre mi maternidad, sobre mis peques, sobre la vida, sobre... A veces salen mejor, otras veces salen peor, pero bueno, eso es la vida y eso somos las personas. A lo largo de este año he ido avanzando mucho con mis miedos y he ido mejorando. Y bueno, llegó un momento en el que publiqué La fuerza de mis pies. No fue fácil porque yo soy muy lanzada, porque soy muy trabajadora, tengo muchas inquietudes y tengo muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de ayudar, muchas ganas de comerme el mundo. Pero a la hora de la verdad, el miedo se me come a mí. Y aunque eso no lo he dicho nunca, cuando La fuerza de mis pies dejó de ser un proyecto en paréntesis, dejó de ser un sueño, ¿no? Cuando ya era un proyecto con fecha de publicación, o sea, algo ya que iba a ver la luz pronto, yo empecé a tener miedo y empecé a tener obstáculos. Los obstáculos nunca me han dado miedo. Estoy acostumbrada a saltarlos, estoy acostumbrada a solucionarlos, estoy acostumbrada a muchas cosas. Pero mi miedo era lo que yo nunca había superado. Esta vez me dije, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Esa es una frase que no sé ni de quién es, una frase, ¿no?, de sabiduría popular y que, es que es mi lema de cabecera. Y lo he ido haciendo. Empecé haciendo entrevistas en radios, muerta de miedo, pero lo bueno es que no se notaba el miedo, los nervios y el miedo no traspasaban, ¿no? No salían, no se veía desde fuera. Publiqué el cuento, hice una presentación en mi pueblo, donde además pues me di a mí misma, quiero decir, yo hago las cosas de corazón y me entrego de corazón. Me puedo equivocar a veces como cualquier persona, pero bueno, estoy aprendiendo, soy muy consciente también de ello y estoy intentando no ser muy dura conmigo misma y me doy cuenta de que soy muy, muy dura. De hecho, algo que no he contado nunca es que cuando yo este podcast llevaba ya muchos meses intentando crearlo. Yo había hablado con Sune de Nación Podcast y bueno, yo iba haciendo mis pruebas. ¿Qué pasaba? Que nunca era suficiente. Y al final, ya después de meses, le mandé un audio a Sune, que es el productor de este podcast, y le dije, mira, dime qué puedo hacer, dime algo, ayúdame porque no sé hacerlo. Y su respuesta fue
que estaba genial, vamos, que estaba bien, que se había incluso emocionado. Y yo, incrédula, no puede ser. O sea, ¿me lo dices en serio? Y él me respondió, sí, totalmente en serio. Es que aluciné conmigo porque yo se lo envié en plan, esta mierda no hay quien esto no sé hacerlo. Mi miedo. Bueno, ese fue el primer capítulo de este podcast, ¿no? El primer capítulo en el que yo hablaba de mi maternidad, de lo que había aportado la maternidad en mí, de cómo había llegado a ser mamá, ¿no? De la conciliación o la falta de conciliación más bien. Y ahí introducía un poquito el tema de los pies zambos, porque mi hijo, recuerdo, y si no lo sabes, pues ya te lo digo, nació con los 2 pies zambos, que es una malformación congénita en los pies. Eso me sorprendió un montón y ese episodio ya no se tocó. Bueno, lo tocó él pues para hacer las cosillas, pues ponerlo bonito, ¿no? Pero ya no se tocó. ¿Qué pasa? Después de eso, bueno, pues han venido cosas, he ido presentando, me he ido superando a mí misma con un esfuerzo que solo yo sé. He presentado en otros pueblos, he ido haciendo cuentacuentos, todo cosas que a mí me superaban, pero que las hago y encima las hago, salen bien y encima disfruto. En el momento lo disfruto, con miedo, pero lo disfruto. Y al final hubo ya la prueba de fuego, que digo yo, que es que me llamaron para hacerme una entrevista en la televisión aragonesa. Bueno, y ahora les presento este cuento que tengo entre mis manos. La fuerza de mis pies se llama. Un cuento de Tere González con ilustraciones de Beatriz López. Y aquí tenemos a las dos, a Beatriz y a Tere. Chicas, bienvenidas. Hola, Un auténtico placer. muchas gracias. Un placer Bueno, estar. Teresa, La fuerza de mis pies, ¿qué cuenta? Bueno, La fuerza de mis pies es un cuento muy especial porque es la historia de mi hijo. ¿Sí? Nació con los pies equinovaros, con los pies zambos. Y es una malformación congénita con la que nacen 1 de cada 1000 niños, Sí. que no son pocos, y que tienen los pies totalmente torcidos, girados así, hacia adentro y terminados en punta. Ajá. Entonces tiene un proceso de corrección largo y a veces duro. Sí. Depende de los casos. O sea, lo más, ir a plató a entrevistarme para hablar de la fuerza de mis pies. ¡Wow! O sea, por un lado fue un subidón diciendo, ¡jo, qué oportunidad! Y yo dije que sí, por supuesto, porque no soy consciente de que no puedo dejar pasar ninguna oportunidad. Pero por otro lado, un terror, un miedo. ¿Qué pasó? Que paralelo a eso, unos días antes, me entrevistaron en el podcast Buenos Días Madresfera. Yo soy oyente habitual de ese podcast, el cual te recomiendo mucho desde aquí. Y también un miedo. Estuve unos días, menos mal que fueron pocos días, pero es estar... O sea, unos nervios tremendos. Ese podcast hizo que en mi mente o en mi ser, en algo hiciera un clic en mí. Si tú me preguntas a mí, yo solo me veo defectos, ¿no? O sea, soy muy exigente, pero la opinión general fue buenísima. De hecho, luego lo volví a escuchar varias veces, me leía los comentarios, luego recibí muchos comentarios súper bonitos de la gente y no sé, algo hizo clic en mí y estoy súper agradecida de esa oportunidad que me dieron, porque desde ese momento es como que el listón de miedo bajó un poco. Seguía teniendo miedo, pero ya bajó un poco. Y a partir de entonces ya no era un miedo tan exagerado, tipo me dan taquicardias y estoy malísima. Ya era un poco más, tengo miedo, estoy muy nerviosa, pero lo llego a disfrutar incluso. Y así hice mi entrevista en la tele, y así he hecho otras presentaciones, entrevistas, pero cada vez que me llega algo nuevo, algo diferente, sigo teniendo miedo. Quizás cada vez un poquito menos de miedo, pero sigo teniendo miedo. Sin embargo, con este miedo he decidido cogerlo y decir, me cago en la leche ya. O sea, no vas a poder conmigo porque me has tenido toda la vida ahí limitada. O sea, yo voy a hacer lo que quiera con miedo.
y con miedo lo hago. Y me sorprende mucho porque me acaban de hacer una entrevista en una radio de Madrid y era, bueno, yo no me encontraba nada bien, estaba súper resfriada. El día anterior me había dado un pinzamiento en el cuello que, bueno, estuve inmóvil y con unos dolores tremendos. Ese día estaba chutada y vamos, no me encontraba nada, pero nada bien. Entonces yo hice la entrevista y fue como, me quedé con la sensación que mal he hablado, que nerviosa estaba, es que resollaba, es que no he dado una, es que pa' aquí. Cuando me pasaron el corte, digo, jolines, pues si lo he hecho bien, es que hasta yo me di cuenta. Vale que a lo mejor yo hubiera querido decirlo de otra forma o, no sé, estructurarlo de otra manera o se me quedó alguna cosa pendiente, porque siempre se me quedan cosas pendientes porque la verdad es que a mí me falta tiempo. Cada vez que me entrevistan me podría pegar 3 horas y no terminaría, porque tengo tantas cosas que decir que no terminaría. Y sí que es verdad que mi forma de ser tiende a dispersarse. Yo soy así, yo no soy una persona que se ponga a hablar y esté muy estructurada, ¿no? Yo tiendo a la dispersión y bueno, pero vi que lo había hecho bien y entonces me he parado a pensar y digo, jolín con el miedo, ¿no? Este miedo que yo creo que me acompaña desde siempre, este miedo que sin querer yo lo traslado también a mis hijos, porque claro, me ha dado por pensar, el miedo no es una cuestión de culpas, quiero dejarlo claro, pero claro, inconscientemente mis padres trasladarían miedos en mí por mi forma de ser. Claro, es que cada uno reacciona de una forma, porque yo tengo mis hermanos y ellos son totalmente diferentes a mí, pero yo por mi forma de ser cogería miedos, inseguridades, ¿no? Y yo inconscientemente, y aunque intento verbalmente trasladar todo lo contrario a mis hijos y me esfuerzo en ello muchísimo, inconscientemente mis miedos también se los traslado a mis hijos. Y no me refiero ya al miedo de te vas a caer o... Yo intento evitar esas cosas, porque además, bueno, si me seguís un poco, pues yo soy una persona que estoy muy involucrada en tanto en la crianza respetuosa como en darles autonomía, pero mis hijos me han dado ya bastantes sustos, entonces hay cosas que no me permito. O sea, es como este verano que estaba mi pequeño estaba jugando con la barandilla en la piscina, y en lugar de pasar por debajo, pues se pasaba por encima de la barandilla. Es una barandilla de 1 metro, todos los niños lo hacen, y mi primer instinto fue decirle que pasara por debajo, que se podía caer. Pero luego yo misma pensé, en Tere no le puede pasar nada y no seas exagerada, déjalo crecer. Pues se cayó y se dio un golpe tan fuerte porque cayó mal, no sé cómo lo hizo, que perdió el equilibrio y rodó, no sé, bueno, fue una cosa de estas rarísimas y cayó encima con la cabeza en el cemento. Entonces, pues bueno, le dio una conmoción cerebral, un traumatismo craneal, nos asustamos muchísimo, pero afortunadamente quedó en nada. Pero claro, ahora yo estas cosas, tipo barandilla, tipo que me dicen, déjalos, tienen que caerse, déjalos, ¿qué tal? Bueno, sí, pero es que mi hijo ya está cosido varias veces y por ejemplo, este golpe me asustó muchísimo. Vamos, podía haber sido algo grave. Me asustó a mí y asustó a todos los que oyeron el golpe, porque se oyó. Yo tengo claro que hablar en público a mí me da miedo y me ha dado siempre miedo. De hecho, yo recuerdo cuando yo nunca me he presentado a concursos con mis textos, mis poesías, todo lo que he escrito, porque yo llevo escribiendo desde que aprendí a hacerlo y soñaba con ser escritora, pero sin embargo no me presentaba nada. No me presentaba nada pues supongo que sería por miedo. Y en concreto recuerdo un concurso en EGB, porque yo soy de EGB. Era un concurso de poesía y quedé finalista. Y yo estaba rezando para no ganar, porque claro, si ganaba tenía que subir al escenario
y recitar el poema. Y eso a mí me hundía en la miseria. Ya bastante fue que tuve que subir al escenario a recoger el diploma que nos dieron, pero bueno, como subía con los otros niños, pues bueno, no me supuso tanto, aunque... Entonces es para que veas un poco el nivel, ¿no?, de miedo, pues de esa niña a una mujer adulta que, aunque no lo parezca, pues lo tengo. Y sí, lo digo aquí públicamente, porque creo que ha llegado la hora de vencerlo, ¿no? Y yo pensaba que más o menos lo tenía ya controlado, pero que va. Es que me he dado cuenta que no solo es hablar en público, es que también tengo miedo a la exposición pública, porque claro, yo todo lo he hecho siempre en el anonimato. Yo llevo 4 años y medio, bueno, más ya de 4 años y medio, escribiendo en Mi Mundo con Peques, 4 años en Mis Pies Tambos, llevando el grupo en Facebook, haciendo cosas, pero todo en el anonimato. Cuando decidí hace un año y poco, decidí dar la cara y salir del anonimato. Salí del anonimato, vale, bien. Pero ¿cómo salí del anonimato? Salí del anonimato que realmente aquí en mi pueblo pues no lo sabía casi nadie, lo sabían mis íntimos y alguna persona que se enteró, pero vamos. Eso no es salir del anonimato, porque seguía igual. Sí que sabían mi cara y mis cosas y tal, gente de lejos, ¿no? Pero aquí, en casa, no lo sabían. Claro, ¿qué pasa? Que al publicar La fuerza de mis pies, bueno, ya ha salido todo. Yo he sido la que he querido sacarlo, ¿eh? No, yo he querido sacar los blogs a la luz y todo y ya salir yo. ¡Hala! No lo he llevado muy bien. Y no era consciente hasta hace unos días que, bueno, mira, hablando con una amiga, pues me di cuenta de que realmente yo no había salido del anonimato todavía. He salido ahora. Y sí, me cuesta y estoy intentando aprender, intentando a que me dé igual si lo que opinen los demás y no que me dé igual lo que opinen en el sentido de paso de todo, me da igual, en plan borde, no, sino que tengo que aprender a no pensar en el que dirán, a crear mis contenidos como yo quiera. Sí que evidentemente hay cosas que no puedo compartir y mucho menos de mis hijos porque siempre he mantenido su privacidad, pero ya, el resto pues bueno, si alguien se ofende porque yo hablo mucho de temas médicos, hablo mucho de traumatólogos, enfermeras y personal que ha tratado a mi hijo especialmente, ¿no? Si alguien se ofende, si a alguien le sienta mal algo, pues lo siento mucho. Pueden hablar conmigo pero yo he explicado y explico siempre mi realidad, ¿no? Mi experiencia. Y creo que tengo que seguir así, siendo lo más respetuosa posible, que creo que siempre lo he sido. Pero había llegado a un punto que ese miedo de hacer daño, ese miedo de tal, ese miedo de cual me estaba bloqueando. ¿Y por qué te digo esto? Pues mira, principalmente porque este podcast se ha retrasado. Vale, sí, he tenido mis inconvenientes y mis problemas técnicos, pero en realidad, si tengo que ser honesta conmigo misma, ya no digo con todo el mundo, sino conmigo misma, se ha retrasado por miedo. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Pues mira, me di cuenta la vez que me puse delante del micro. Yo llevaba una tarde escribiendo posts ahí súper inspirada y dije, venga, va, dejo los posts, dejo aquí de escribir y me voy a poner, hoy que estoy tan motivada, me voy a poner ya y hago el podcast. Y fue ponerme el micrófono delante y me empecé a encontrar mal. Me empezó a doler la cabeza, es que fueron un montón de síntomas que dije, uy, ¿qué está pasando aquí? Me flipé mucho yo misma. Y entonces, pues me di cuenta de que
realmente lo que había ido demorando la grabación de este cuarto episodio no había sido ni la temática, ni había sido los problemas técnicos, ni había sido que esto, que lo otro, que tal, que cual, había sido mi miedo. Y quería empezar este episodio siendo honesta y hablando precisamente de algo que a mí me obstaculiza y con lo que yo estoy luchando, ¿se puede decir? Bueno, pues eso, mi principal monstruo, que es el miedo, que intenta boicotearme, pero no lo va a conseguir. Habrá episodios que me saldrán mejor, otros me saldrán peor. Poco a poco iré encontrando mi camino, ¿no? El sitio, o sea, la temática y la forma en la que yo esté más cómoda, pero eso. Y claro, yo estaba ahí con el tema del miedo y me da por pensar en bueno, lo que he dicho, ¿no? Que sin querer, pues nuestros hijos heredan, nosotros heredamos de nuestros padres. Y claro, digo, es que no sé si te has dado cuenta, pero nuestros hijos son nuestros espejos. Y yo últimamente estoy un poco alucinada de ver cómo mis hijos son mis espejos, cómo me reflejan lo bueno y lo malo. Me asusta un poco. Es algo que siempre había oído, pero no le prestaba demasiada atención y me quedaba en la superficie, ¿no? Y la superficie cuando hablo de la superficie me refiero más bien a si yo digo una palabrota que ellos la repitan, si yo tengo una expresión típica que ellos la repitan, si yo dejo el abrigo de una forma, ellos tienden a dejarla de otra forma, un poco por imitación, pero no, van más allá. Más allá en el sentido de que a veces son sus actitudes, como me dicen, me ponen en alerta cuando digo me estoy equivocando, ¿no? O todo lo contrario, qué bien lo estoy haciendo. Por ejemplo, el otro día, hablando de temas de pues las tareas de los hombres, ¿no? Hombres, mujeres y tal, y con el Día de la Mujer Trabajadora, yo me di cuenta, fui consciente de que realmente en eso lo estoy haciendo muy bien. Bueno, lo estoy haciendo yo y mi marido, los dos lo estamos haciendo muy bien porque el ejemplo lo están viviendo en casa. Entonces ellos no se ponen a jugar y se quedan sentados o dan por hecho que las labores de las tareas de la casa son de mamá. No, ellos cuando juegan, ellos se ponen a cocinar, se ponen a lavar, se ponen a atender, porque realmente eso es lo que ven en su padre. Realmente. Y en ese sentido, pues me siento, digo, bueno, pues esto lo estoy haciendo bien. O el otro día que fue me gustó también, pues que un niño no había dejado jugar a una niña a fútbol y mi hijo estaba indignado y me decía, es que le tenían que haber castigado o algo, dice, porque no la había dejado jugar porque era una niña. Y oye, en serio, me gustó que él opinase así como diciendo, ¿por qué no la deja jugar? No lo entendía. Y me sentí feliz de que por lo menos eso lo estamos haciendo bien. Bueno, y supongo que muchas otras cosas, ¿no? Pero nos vamos esforzando, tanto su padre como yo, en mejorar cada día. Ya sabes que eso voy a hablar en plural porque somos los dos. Intentamos educarlos de una forma lo más respetuosa posible, intentamos aplicar la disciplina positiva. También tengo que decir que cuesta mucho y que a veces pues nos desbordamos. Esto lo he comentado sobre todo en el blog muchas veces, que pues llega un momento que por lo que sea estallas y encima nos sentimos culpables, ¿no? Yo me siento súper culpable porque dices, jolín, tanto esfuerzo y ahora le he mandado todo a la M. Pero no, en realidad queda la base. También tengo que decir que cuando nos equivocamos, pedimos perdón, hablamos con ellos y eso es así. Es difícil desarraigar, ¿no? Desarraigar unos comportamientos, una forma de educación
y ser respetuoso y tener paciencia cuando a veces tú llegas súper cansado o súper cansada y estás ahí que no puedes más y tienes al niño alborotado, porque otra cosa, son nuestros espejos en todo. Y si nosotros estamos nerviosos, ellos están nerviosos, y eso es así. Y si nosotros estamos tranquilos, ellos están tranquilos. Y eso es así. Entonces, claro, el día que, y me pongo a mí porque soy yo la que suele tener, soy yo la más nerviosa, ¿no? El día que estoy nerviosa o que tengo problemas o cualquier cosa, pues tengo a mis hijos que vamos, que no me dan tregua, que es que están como motos. Y voy a recordar que mis niños son 2 chicos que se llevan 22 meses. Ahora tienen 7 y 5 años. O sea que tranquilos no son, ni sus juegos, ni nada. Son muy buenos, porque son muy buenos, pero pues son movidos y cuando están nerviosos, pues vamos, me desquician. Pero porque yo también estoy nerviosa, entonces tampoco tengo el mismo temple. Y hablando de disciplina positiva, algo que me sigue sorprendiendo y me sigue cabreando es que todavía se ningunea, ¿no?, a los niños. Es que todavía oigo comentarios, y ya no de personas mayores, sino de personas jóvenes, en el plan de que los niños, es como si los niños no sienten, si los niños no tienen derechos, si los niños no... Y me enfada muchísimo. Eso lo he explicado ya en anteriores podcasts con el tema de las escayolas de mi hijo, ¿no?, cuando lo llevaba al médico, pero es que sigue pasando. Pero sigue pasando con enfermeras, sigue pasando con pediatras, sigue pasando con traumatólogos, sigue pasando con personal médico, con docentes, con madres y con gente joven. Y es lo que a mí al final me produce tristeza. Me produce tristeza el sentir, pues, que te digan déjalos que llores y total es que está llamando la atención, ¿no? O te discutan que los niños no les duelen las escayolas, que son tonterías. A ver, cosas que yo he vivido, ¿no? O que le pongan una vía y digan, no, una vía, la aguja, ¿no?, en el hospital, y digan, no, esto no duele. Pues hombre, claro que duele. O sea, es que si le duele a un adulto, a un niño también. ¿Y por qué? Tú le tienes que decir si le duele o no le duele. Si está llorando, le duele. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. Y sobre todo, me da mucha rabia porque en el caso de mis hijos son niños que no se mueven. Son niños que dejan hacer. De hecho, cuando cogen a alguien respetuoso, o sea, los alaban un montón porque dicen, qué maravilla de críos, porque se dejan hacer. ¿Qué más te da si está llorando? Tienes que decirle, no llores, que no duele. O, pues sí, llora. Es que tienes a la enfermera o al quien sea diciendo eso, y yo por otro lado diciendo, llora lo que quieras, cariño, es normal que te duela. Si te duele, llora lo que quieras. Es normal y es bueno llorar. Yo qué sé, es que hay cosas que me enfadan a veces. Creo que queda todavía mucho por hacer en el tema de la disciplina positiva, que bueno, vale, no vamos a poner el nombre disciplina positiva, porque además yo realmente, me queda años luz, pero años luz. Pero vamos a ponerlo con una crianza respetuosa. Y vale, no vamos a poner el nombre de crianza, porque realmente la crianza es mía. Vamos a poner solamente una palabra, respeto. Con esa palabra ya lo definimos todo. Con esa palabra enseñamos a nuestros niños a que también respeten. Con esa palabra se solucionaría, yo creo que casi todos los problemas que hay en este mundo, ¿no? Una palabra. Esa palabra es tan fácil como eso, respetar a los demás. Da igual si son niños o si son adultos. Porque eso es algo que no entiendo, es que nunca lo he entendido. ¿Por qué se trata de diferente manera a un niño que a un adulto? ¿Vale? A un niño le tienes que enseñar, pero desde el respeto, respetando sus opiniones, respetando sus emociones, respetándole. Lo que no harías a un adulto, no se lo hagas a un niño. ¿Por qué? Aquí me enfado, porque la verdad es que es algo que me duele y es algo que yo me estoy esforzando un montón. Y cuando alguien
lo tira todo por tierra, pues me fastidia, sí, me fastidia y luego digo, jolines, parece que no avanzamos. Y yo creo que es lo más natural, ¿no? Y en ese sentido, por eso siempre digo que mis hijos son mis dos grandes maestros, porque lo son de verdad. Y porque cuando me equivoco, me lo recuerdan. Si yo a veces me equivoco, por ejemplo, hace poco, además escribí sobre ello, en un tira y afloja con mi hijo que no quería hacer, no recuerdo el qué. La esencia es que él no quería hacer algo que yo quería que hiciera y al final, sin darme cuenta, le hice un chantaje. Y yo ni me di cuenta. Y él me dijo, él se enfadó y me lo reprochó. Y en el momento que él me lo reprochó, me di cuenta, fui consciente y entonces sí, ahí me paré, hablé con él, le dije que estaba mal lo que mamá había hecho, eso se llamaba chantaje y eso no estaba bien. Y por supuesto que no, que bueno, volvíamos para atrás porque no tenía sentido. Además, pues me imagino, ahora no recuerdo, pero sería un día de estos que yo estoy cruzada, él está cruzado y cuando estamos los dos cruzados, como le digo yo, somos como dos trenes. Porque, bueno, el mayor tiene un carácter y el pequeño tiene otro, entonces con el mayor chocamos como trenes. Debe ser que somos más parecidos. Entonces, cuando chocamos, pues chocamos bien. Y sí, son cosas inconscientes. Y en ese momento yo me hice consciente de lo que había hecho y pensaba, vamos, que era impensable en mí, pero al parecer, pues esas cosas las hacemos sin darnos cuenta. Por eso ellos también son mis maestros y me van recordando y me van diciendo, y yo les escucho. Y eso también es importante, escucharles, escuchar a los niños. Y no hablo solo de escuchar a mis hijos o escuchar a tus hijos o escuchar a los niños en general. Y ahí aprenderíamos tanto, todos, porque realmente todos somos aquellos niños que fuimos y lo que no nos gustó que nos hicieran, porque lo hacemos nosotros, ¿no? Es tan fácil como eso, bueno, tan fácil y tan difícil. Algo que me está ayudando mucho a empatizar precisamente con mis hijos es volver a ser yo Tere niña, ¿no? Entonces es como que recuerdas y sientes un poco a través de ellos. Es tan fácil como eso, como acordarte de ti, volver a ser tú. Sé que me he puesto un poco así en este episodio, pero me apetecía compartirlo porque realmente todo tiene un poco de relación, ¿no? Porque a raíz de la maternidad yo he ido evolucionando personalmente, he ido creciendo y encima me he ido conociendo a mí misma, que es algo súper importante. Y este último año, pues con la operación de mi peque, con la operación de los pies zambos de mi peque, ha sido también un proceso de aprendizaje tremendo, porque el que más me ha enseñado es él precisamente. Entonces yo creo que con lo que cuento en el cuento, valga la redundancia, me quedo corta de todo lo que mi hijo me ha enseñado. Mis dos hijos, los dos, porque cada uno de diferente forma, ¿no? Pero en el nivel de superación, de afrontar las cosas, de hacer cosas aun con miedo también, y superar momentos dolorosos, caminar cuando le dolían los pies, todas esas cosas, de verdad, si has vivido o vives alguna situación similar, sabes de lo que estoy hablando, pero todo eso, como madre, te resquebraja por dentro porque te duele más que si te pasara a ti y porque te cambiarías, pero vamos, ya, por tu hijo. Pero te enseña tanto la fortaleza con la que
sobrelleva esas situaciones y la alegría con la que lo lleva, que a mí de verdad me ha enseñado muchísimo. Y repito, él y mi hijo pequeño, porque mi hijo pequeño a veces queda así como nos centramos, el mundo, ¿no? Se centra más en el mayor, que parece que es el que tiene más problemas. Bueno, parece no, los tiene porque nació con los 2 pies equinovaros y eso es una malformación que está ahí. Pero el pequeño tiene un papel también, ojo con el papel del pequeño, tiene un papel importante y tiene un papel de que él está perfecto y está siempre ahí, de segundo. Y le intentamos dar su espacio y la verdad es que de él admiro muchísimas cosas, como esa capacidad de amar, esa generosidad también que tiene, pero a veces tampoco lo pasa bien. Es complicado a veces, es complicado. Y es que me doy cuenta de que en este podcast todavía no he hablado de una de las cosas más importantes que nos han pasado desde que, bueno, en esta etapa de maternidad, ¿no? Que es la operación de mi hijo. No quiero enrollarme mucho por no hacer aquí un tostonazo de podcast, pero sí que me gustaría explicarlo un poco porque hay gente que me escucha y que tiene hijos con pies equinovaros, entonces puede ayudar. A ver, mi hijo tuvo una corrección bastante buena, pero a los 3 años y medio empezó a retroceder. A eso se le llama recidiva y los pies empezaron a volverse a torcer. ¿Por qué se tuercen? Pues porque los tendones dejan de crecer. Intentamos frenar ese retroceso, frenarlo con fisioterapia. Ha habido cosas que yo ahora cambiaría, ha habido cosas que se tenían, desde mi punto de vista, creo que se tenían que haber hecho de otra forma, pero no me voy a centrar en este episodio en eso, sino que voy a explicarte un poco cómo fue y cómo lo vivimos. Él empezó a retroceder y nosotros empezamos a llevarlo a fisioterapia. Si tú tienes un niño, un bebé o estás esperando un bebé con pies tambos, te recomiendo que empiece fisioterapia desde el principio, desde bebé. Una vez que le quiten las escayolas, fisioterapia. Es maravilloso compaginar la fisioterapia con el resto de la corrección, de verdad. Bueno, la fisioterapia hizo muy buen trabajo y al principio parecía que podíamos frenar la recidiva, pero no fue así. Así que al final pues no quedó otra que operar. Me aseguré mucho antes de someter a operación a mi hijo, como puedes imaginarte, porque bueno, era una operación, vale, no es que sea una operación a vida o muerte, ni es una operación complicadísima, vale, pero es una operación en la que se interviene al niño con anestesia general y en la que se le transponen, ¿no? Se cambian tendones de sitio y luego se les corta el tendón de Aquiles también. Lo que se le hizo a mi hijo fue lo que se llama una transposición de tendones del tibial anterior, ¿vale? Se le hicieron los dos y es cambiar los tendones de sitio para que los pies, en lugar de girar hacia adentro, puedan abrirse normal hacia afuera. Y también se le cortaron los tendones de Aquiles, el tendón de detrás, para alargar, y le hicieron un cortecito debajo que le pusieron una cosa para estirar y para que apoyara mejor la planta. Eso es lo que le hicieron. Es una operación que duró 3 horas, 4 horas. Bueno, claro, me parece que fueron 3 horas o 3 horas y algo así. Es una operación larga, pero bueno, es bastante sencilla, entre comillas, pero bueno, no lo es tanto, sobre todo a nivel de que viene con anestesia general y luego el posoperatorio, bueno, pues en nuestro caso
Yo creo que falló algo así porque él tuvo muchos dolores. Bueno, que a lo mejor no falló, que a lo mejor es lo normal, pero tuvo muchos dolores el primer día. Y bueno, en cuanto le quitaron, porque él salió de quirófano aparte de la anestesia general, a él en el quirófano le pusieron una bolsita una epidural con una bolsita de analgesia, ¿vale? Y lo que pasa que no controlaba esfínteres porque, claro, no notaba nada. Entonces le tenían que sondar y tal. Y decidieron quitárselo, y al quitárselo, no sé si es que se lo quitaron muy rápido o es el proceso normal, pero bueno, rabiaba. Estuvieron valorando volver a ponerle anestesia, pero ya al final toda la medicación que le dieron hizo efecto y más o menos lo soportó. Pero fue doloroso el posoperatorio. Y luego, pues bueno, ya el resto ya fue un posoperatorio normal, pues a ratos dolores, con tirones. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de tendones, de nervios, de músculos, ¿no? No sé exactamente muy bien, pero eso. Y luego pues empezar a caminar, porque parece algo muy sencillo. Bueno, empezar a caminar. Después vino un mes de escayola, un mes donde las piernas están inmovilizadas, en el que uno de los pies estuvo demasiado apretado y le dolía bastante. Ahí tuvimos algún problemita y luego ya fue empezar a caminar. Y la verdad es que en ese sentido tenía miedo, pero evolucionó bastante rápido. El tema es que ahora es cuando yo digo, ya hace un año, el día 20 de febrero hizo un año. Sí que me han dicho que tarda año y medio hasta que el niño camina totalmente recto. Y yo todavía sigo viendo que de vez en cuando se despista, tuerce un poco los pies. Pero me dicen que es normal, así que yo de momento estoy tranquila, todo lo tranquila que se puede estar, ¿no? Y bueno, seguiremos trabajando en ello. Y esa es la operación que le hicieron a mi hijo. Si te interesa el tema, en el blog mispieszambos.com está la operación, bueno, está todo escrito, hay muchos posts con todo el proceso, con la detección de recidiva, con la fisioterapia. Es que he escrito un montón sobre el tema, con cómo fue la operación, cómo fue la espera hasta que lo operaran, cómo fue la operación, en qué consistió todo con su detalle, ¿no? Luego el posoperatorio, luego cuando empezó a caminar, está todo muy detallado. Si te interesa el tema, te recomiendo que lo leas, perdón. Y también quise reflejarlo en el cuento, porque bueno, yo creo que es una parte que hay niños que, bueno, es una parte de su historia, ¿no? Una parte muy importante de su historia, y luego pues hay muchos niños que también viven esa parte. Entonces, el cuento La fuerza de mis pies, te recuerdo que puedes adquirirlo desde cualquiera de mis blogs, mimundoconpeques.com o mispieszambos, o desde la página mía personal, que es la que he creado para el punto de venta, teregbuetas.com. Y nada, y con esto pues voy a despedirme ya. Quería hoy dedicar un poco este episodio, ¿no? A hablar un poco más de mí, de mis miedos, de mis cosas. Y nada, el mes que viene nos volvemos a ver. Te recuerdo que puedes escucharme en Spreaker, en eBooks, en iTunes, en YouTube, en mi página de YouTube, en nacionpodcast.com, en mimundoconpeques.com, mispieszambos.com y en teregbuetas.com. Será por sitios para escucharme, ¿eh? Y nada, estoy abierta a cualquier sugerencia, preguntas, temas que queráis que trate, cualquier cosa que me queráis comentar, pues bueno, yo estoy aquí abierta para todo. Y nada, nos vemos el próximo mes y ¡feliz mes!